Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Bienvenidos a La U en su casa, un encuentro de la Universidad La Gran Colombia con la comunidad. Es probable que los términos crematística y financiarización no sean tan familiares para nosotros. Por tal motivo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, previendo la importancia de estos dos términos también en la situación por la que atraviesa nuestro país, se ha propuesto explicarnos de forma sencilla estas dos palabras, lo que significan estos dos términos financieros, cómo se trasladan a la vida real y cómo se desarrollan en nuestra sociedad. Para hablar de esto nos acompaña el economista, magíster de Ciencias Económicas y Administrativas, el doctor Andrés Rodríguez Mayorga, coordinador del programa de Economía, docente e investigador, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad La Gran Colombia. Es un placer estar con usted en el día de hoy. Gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de qué es lo que significa la crematística y quiénes se han referido al tema, porque yo sé que muchos televidentes que nos están viendo en el día de hoy no saben de qué significa. Bueno, el término de crematística es demasiado antiguo. Es un término que viene del latín, donde cremas significa riqueza. Esta riqueza que se da, pues, es bien tenida desde dos puntos de vista. Aquella riqueza donde hay un intercambio y un valor agregado, que es el proceso que se da mercancía, dinero, mercancía. Tú tienes una mercancía, la vendes, pero esa venta va a generar la compra de otra mercancía. Hay otra crematística que es la que en todos los autores, desde Tales de Mileto y el mismo Aristóteles y Santo Tomás, en algún momento la criticaron. La criticaban ¿por qué? Porque habían unas personas que colocaban dinero, compraban mercancía y generaba más dinero. Eso es lo que ellos penalizan, porque en últimas no hay un valor agregado, no hay una adición. Sin salirnos un poco del tema, hoy por hoy ¿existe alguna palabra que signifique lo que es crematística o no? La crematística como tal es esa generación de riqueza, ¿sí? Pero hay una generación de riqueza que se está volviendo, llamémosla entre comillas, un poco perversa. ¿Qué es la perversidad? Que hay gente que tiene en este momento muchísimas utilidades, mientras que hay muchísima gente que no tiene ningún momento de ahorro, de disfrute de esas utilidades. Entonces, el análisis que viene haciendo la universidad es precisamente tratar de identificar a estas personas que están generando esas utilidades y cómo es que los otros aportan en la generación de utilidades, pero que en últimas ellos se están empobreciendo. Un ejemplo de crematística. Un ejemplo de crematística es exactamente todos los gastos financieros que tienen que incurrir los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces, en este momento muchas personas están teniendo acceso a créditos hipotecarios y específicamente esos términos hipotecarios están relacionados con las viviendas de interés social, que son las que más están promoviendo este tipo de negocio, y los bancos están sacando una fuerte utilidad frente a esta negociación. Las personas se quedan, o estas familias se quedan tratando de pagar esas deudas que son a 15 y a 20 años, pero en últimas ellos no son felices. ¿Por qué se pasa entonces de crematística como término único a crematística financiera? Cuando se habla de crematística estamos hablando más o menos en términos de producción. Yo te comentaba que eran aquellos bienes que se producen, se venden y la venta genera otra compra de otros bienes. Eso es a término de producción. En este momento, al agregar la financiera, es que la crematística financiera en últimas es aquella situación donde los bancos están generando un volumen de utilidades
de aproximadamente 14 billones de pesos en un año. Esto en realidad es algo que golpea fuertemente las finanzas de aquellos que están vinculados al sistema y que tienen que estar mes a mes pagando su cuota de la vivienda o del crédito o las mismas tarjetas que tienen que ir a engrosar esto. Los bancos están recurriendo a un sistema que se conoce, a un término nuevo que se conoce como bancarización. Entonces, aquello que tú pagas por la tarjeta de crédito, por el manejo de la misma, o aquello que tú estás pagando por el solicitar un simple extracto bancario, eso está engrosando las utilidades del sistema financiero. Y eso pues hace que la gente por una simple transacción le estén cobrando y esté mitigando cada vez más su ingreso familiar. Coordinador, el 18 de junio de este mismo año, uno de los hombres más influyentes a nivel mundial habló sobre estos temas económicos. ¿Qué relación entonces tiene la crematística financiera con el decálogo económico financiero del Papa Francisco? Date cuenta que sin mencionar el término de crematística, el Papa Francisco en su oportunidad se refiere a las ganancias. Y él prácticamente va informando de que, oiga, no, la concepción mágica del mercado no solamente es tener utilidades y ganancias, sino que tiene que haber algo ético dentro de estas personas que digan, bueno, yo voy a aportar algo, ya no quiero ganar tanto. Pero hoy en día todas las empresas, en la mayoría de las veces, están tratando es de maximizar sus utilidades. Y aquí el Papa Francisco en su momento sí está dando en el punto de las ganancias. Dice, no señores, tenemos que ser éticos al momento de recibir estas ganancias. Tanto así que llega el momento en que se va hasta el punto de vista de lo que es una parte de la Biblia, que dice que hay que prestarle a las personas que están necesitadas, ya sea por salud o por calamidad, en forma desinteresada. Y la crematística financiera basa todas sus utilidades en la adquisición en el cobro de intereses. Y esos intereses son los que están generando cada día más utilidades en el sistema. Bueno, coordinador, después de la pausa vamos a también aclarar el otro término que es financiarización, invitando también a todos nuestros televidentes a que pueden ingresar a la página de internet www.ugc.edu.co. Ustedes también podrán ahí obtener mayor información sobre toda la oferta profesional que ofrece la Universidad La Gran Colombia. Ya volvemos. Estamos de regreso en la U en su casa. Hoy en día es normal adquirir deudas. Muchas personas destinan esto a créditos de vivienda, a créditos de educación o al crédito del carro. Lo ideal es que estos créditos financieros no se conviertan en un dolor de cabeza. Quisimos preguntar entonces a un porcentaje de la población colombiana cuáles son esos destinos financieros mensuales que ellos también pagan a esas deudas que tienen de vivienda, carro o educación. Vamos entonces a conocerlo. Entre 40% yo creo. Como el 50%. El 100%. El 120%. Todo. Yo creo que todo. Antes me sobre ejecuté. ¿Todo? Uy, el 50%. Todo. Pues todas son obligaciones financieras. ¿Qué porcentaje? No sé, el 15%. Por ahí un 40%. Como el 70% por ahí. Casi el 50%. El 20%. Casi todas. Toca primero. Primero se paga las obligaciones y después para el resto. Como el 35%. El 50%. 25% más o menos. ¿Cuál es su opinión? Pues en realidad está muy cercano a todo lo que está viviendo el pueblo colombiano. Casi todos los colombianos estamos endeudados con el sistema financiero.
pues es necesario hacer un endeudamiento, pero observando que hay un endeudamiento del 100%, del 70%, del 50% es mucho. Es muchísima esa cantidad de personas y son muchísimas las familias que se encuentran en ese proceso. Eso da lugar a que, por ejemplo, los que hablaban del 100 y 120, 70%, en algún momento van a dejar de comer por pagar esas deudas. Y al dejar de comer por pagar esas deudas, pues tienen que recurrir a otro medio que nosotros llamamos lo que es el efecto Ponzi, que es destapar un hueco para tapar otro hueco. Y eso pues hace que se endeude más y la gente pierda esa visión de que tiene que estar bien y va a estar un poquito más triste, menos feliz, llamémoslo así, porque siempre va a estar agobiada por ese endeudamiento. Y entonces, si es cierto, de pronto esa persona que dijo que el 120% puede entrar en ser. ¿Por qué? Porque ella siempre va a estar endeudada con alguien. Y va a destapar acá, pagarle a pero sigue endeudada con el mismo. Y esa situación es la que viven muchísimos muchísimas familias aquí en Colombia. Y eso está haciendo que se engrose esas utilidades del sistema financiero. El sistema financiero es el más beneficiado de todo esto. Y ahí es donde nosotros, y el Papa Francisco también insiste, oiga, sí, generen utilidades, pero no generen tantas como lo están haciendo ellos. ¿Y es ahí donde también se genera la pobreza en el país? Exactamente, eso está, y no solamente pobreza, genera violencia. Y esa violencia es la que está dando en este momento con que las personas en algún momento dado tengan que llegar o recurrir a otros métodos diferentes a lo del devengar en su trabajo y esas cosas para venir a suplir esas mismas necesidades que está pasando. ¿Todo por qué? Porque los bancos en algún momento, pues sí, digamos que para poder evaluar un crédito tiene que tener un endeudamiento del 30%, pero de pronto les dio por decir que el endeudamiento puede superar el 50%. Inmediatamente con ese 50% la gente ya no puede. Bueno, ya hablando también de este tema de las obligaciones financieras, aclaremos también a todos nuestros televidentes qué es la financiarización y qué relación tiene esta con el posconflicto. Bueno, uno de los autores que se está viendo en este momento que es muy pasivo dentro del posconflicto que se viene adelantando en este momento, es que si se logra la firma de la paz, tenemos que hacer algo con estas desmovilizados. Una de las formas y de las metodologías más utilizadas en diferentes conflictos que se han presentado a través del mundo es que a estos desmovilizados se les da una especie de inducción para generación de empresa. Esa inducción los lleva a ellos a que el gobierno en alguna forma les facilite algunos dineros, pero no por medio del gobierno, utiliza el sistema financiero para que este sistema administre esos dineros, haga el estudio, controle el endeudado y adicionalmente tenga un cumplimiento en esa obligación. Pues sí, estas personas van a tomar esa inducción, hay muchísimas corporaciones que se encargan de crear las famosas empresas y a ellos se les da la inducción. Y es válido y es entendible que estas personas hagan esta inducción. Pero recuerden una cosa que de pronto no la han manejado muy a fondo, y es que estas personas han estado mucho tiempo en el conflicto, y al estar en el conflicto, pues ellos ¿qué van a hacer? Pues van a tratar de generar su empresa y toda la cuestión. Pero un análisis que hizo la Cámara de Comercio, de cada 100 empresas que se crean en un año, a los 5 años no hay sino 10. Entonces no le han hecho caso a ese estudio, y en ese estudio sí se observa que pues que van a ser 100 de los desmovilizados, ya sean guerrilleros o sean del ejército, estas 100 personas pues a los 5 años creo que ya no van a tener nada. ¿Y qué va a generar? Ahí viene la financiarización. Coordinador, hay algo que también sucede con estos desórdenes financieros que tienen las personas, y es que no ahorran. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en Colombia el ahorro es forzoso. ¿Cuál es ese ahorro forzoso? Es aquel ahorro que a usted en el momento de que es un asalariado le descuentan para salud y pensión.
Y en ese orden de ideas es el único ahorro que tú tienes la oportunidad de tenerlo, porque sabes que no vas a disponer de eso sino hasta cuando llegues a la edad de pensión. Y en ese orden pues es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. El resto del ingreso todo lo están consumiendo y entonces no hay lugar a un ahorro. Y el no tener ahorro, pues estas personas siempre van a estar como... al día, ¿no? Exactamente. Y no prevemos también las situaciones que se nos pueden presentar, tipos de urgencias, no sé, de pronto en salud, hospitalarias, financieras también. Sí, ellos pueden estar vinculados al sistema de salud, pero si se requiere de una droga especializada, el sistema no lo cubre y ellos no tienen el suficiente dinero para cubrir ese percance. Y el no tener ese dinero, ahí vienen nuevas generaciones de violencia, desigualdad, de, oiga, ¿yo qué estoy haciendo? Vine a este mundo únicamente a trabajar, pero ¿y qué? ¿Voy a ser infeliz? Todo el mundo se va a dedicar a trabajar y trabajar, y de la recreación y el bienestar. Bueno, es ahí también donde vemos que tenemos que generar nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, para también tener entonces todas esas cosas y de pronto ese orden financiero que debemos tener en nuestra vida y en nuestro hogar, ¿no? Sí, pero también llegando un poquito más a la pregunta que tú me hacías de financiarización. La financiarización es cuando se interpone el interés financiero sobre el interés productivo. Entonces el sistema financiero en algún momento se va a quedar con esos dineros que en algún momento le va a dar para administrar el Estado, y el único beneficiado aquí en esto pues va a ser directamente el sistema. Los otros van a quedar como unos alienados, y eso en últimas posiblemente, ojalá esté equivocado, pero va a llevar a que las personas regresen a su actividad inicial, que era estar en un conflicto. Ya no va a ser por el lado de guerrilla, ya no va a ser por el lado de ejército, de pronto puede ingresar por el lado de las BACRIM, y ahí sí hay un problema mucho más grave. Vamos a hacer entonces otra pequeña pausa, pero no se muevan porque estaremos ampliando más sobre crematística y financiarización, hablando aquí en la U en su casa. Ya volvemos. Estamos de vuelta en la U en su casa, aclarando los dos términos: crematística financiera y financiarización. En el anterior segmento, coordinador, yo hablaba de que nosotros debemos también tener nuestro propio negocio, generar de pronto esa empresa para tener ese orden financiero. ¿Cómo aplican en el proceso de emprendimiento de estos proyectos productivos estos dos términos? Bueno, el emprendimiento se va a dar en el posconflicto, y ese posconflicto pues va a haber muchas personas que van a generar su propia empresa, como tú lo vienes diciendo. El problema es que esa empresa sea durable en el tiempo, que sea sostenible y que sea autosostenible. La situación es que poder llegar a este estatus requiere de muchísimo tiempo, muchísima preparación, y no creo que todos los que estén involucrados en el proceso del conflicto y que vayan a ingresar al posconflicto tengan esas capacidades. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Se le va a dar una voz de alarma al sistema y sobre todo al Estado, porque nosotros queremos presentarle como una alternativa donde, oiga, prestémosle dinero, pero sabiendo que estas personas en algún momento pueden que generen, pero pueden que no generen, pero no ahogarlos, que porque nos deben plata, entonces no se les va a volver a prestar. Esa es una de las situaciones que tenemos que ir pensando. ¿Cómo podríamos también entonces generar de pronto esa empresa, nuestro propio negocio, en un país tan polarizado, donde también las riquezas la tienen unos pocos? Sí, aquí entra la desigualdad, y Colombia está ocupando de los primeros lugares en desigualdades, donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada día más pobres. Y el cerrar esa brecha, eso genera todo
una reforma que creo que el país todavía no está preparado para asumirla, porque tiene que empezar por una reforma agraria y unas ciertas reformas institucionales que son muy difíciles de desprender de nosotros, porque llevamos 60 años en una situación que no sabemos cómo es que nos la estamos manejando, para llegar a enfrentarnos a una nueva donde van a haber unos cambios muy radicales, y esos cambios lo único que van a generar es que para los que tienen se van a ver mitigadas sus utilidades y para los que no tienen se van a ver beneficiados de algo, pero ese algo va a ser bien administrado. Esa es la pregunta que nosotros Hay nos algo estamos muy planteando. importante que usted también mencionaba, y era que las personas que estaban endeudadas con los bancos, obviamente si querían otro crédito no lo podían hacer. Sí. Precisamente entonces yo quiero preguntarle, ¿el gobierno nacional tiene alguna otra alternativa de financiación de los procesos de emprendimiento en forma directa sin que intervenga entonces el sistema financiero, los bancos? Hasta el momento no. Hasta el momento no se ha hablado relacionado con esto, no ha salido nada de las mesas de negociación que se están llevando allá en Cuba, pero lo que sí es importante es que hubo un momento, en una oportunidad donde el Estado era quien financiaba, pero había un argumento que pesaba por encima de esto y decía que el Estado era mal administrador. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Estado? El Estado está trasladando esa responsabilidad hacia el sistema financiero, y el sistema financiero es quien está haciendo. Pero si usted llega a quedar mal con el sistema financiero, usted no puede volver a obtener un crédito. Y ahí es lo que se llama la muerte crediticia para esta persona, porque después va a quedar atada a patas y manos, como se dice vulgarmente, porque nadie le va a querer prestar. ¿Y qué hace una persona que no le prestan? Pues devolverse a su antigua actividad y generar lo que nosotros, hablando aquí, puede generar más violencia con las BACRIM. Detrás de cámaras hablábamos de que esto no solamente era un trabajo pues de las personas que estaban en la guerrilla después del posconflicto, sino también era un trabajo de todos. Entonces, ¿cuál es ese mensaje, ese pequeño mensaje para todos los televidentes? Que en últimas tenemos que saber administrar nuestras finanzas. Los hogares no tienen que dedicarse tanto a la compra, a ser compulsivos en esta adquisición de bienes, porque esto también les va a generar como un desarraigo, de acuerdo con el Papa Francisco. Él también dice, no compremos tanto. Compremos lo estrictamente necesario y lo que sea moralmente aceptable. Pero hoy estamos cambiando tecnología, que si tú tienes una tecnología más avanzada, yo quiero tener la tuya. Pero es algo que moralmente ni a ti ni a mí nos afecta, pero sí estamos volviéndonos unos compradores compulsivos. Doctor Andrés Rodríguez Mayorga, coordinador del programa de Economía, docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad La Gran Colombia, es un gusto haber estado con usted. Muchas gracias. A ustedes también muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves.